Y si os parece, pues vamos a pasar a la segunda mesa en la que queríamos abordar el tema del turismo, un tema que se ha convertido en habitual en las procesiones, en algunos momentos pues con un gran protagonismo, quizá a veces incluso excesivo. Vamos a ver qué opiniones tenemos a lo largo del debate, pero desde luego un elemento que ya es pues prácticamente indisoluble, está indisolublemente unido a gran parte de nuestras celebraciones, o por lo menos a una parte pública de ellas. Para moderar esta mesa sobre el tema de las ventajas y los inconvenientes que nos aporta el turismo en las celebraciones, contamos con Pilar Panero, profesora de la Universidad de Valladolid, especialista en la investigación de temas de Semana Santa y también colaboradora habitual con la red y miembro de su comité científico, a la que quiero agradecer que esté hoy con nosotros y que vaya a moderar esta mesa. Y Pilar, tienes la palabra cuando quieras. Muchas gracias y adelante. Gracias, Julio. Buenas tardes a todos. Y bueno, has hecho cierre de la mesa anterior y obertura de esta porque tanto José como Gonzalo, Alexandro, Bernardo y Francisco José han ido deslizando algunos de las cuestiones que probablemente salgan en esta mesa, ¿no? Bueno, la Semana Santa, el patrimonio y el turismo son elementos que en principio son cosas distintas, pero que se han entrecruzado cada vez más desde que recuperamos las Semanas Santas en algunos lugares a finales del siglo XIX y en otros a lo largo del XX. Me refiero a las Semanas Santas tal y como las conocemos ahora, porque sí que hemos estado hablando ya, bueno, han estado hablando los participantes en la anterior mesa de tradición, pero evidentemente la sociedad que la revitalizó ya no ha sido la misma y ahora tenemos el elemento del turismo, ¿no? Estos cruces entre patrimonio, turismo y Semana Santa pues tienen algunas consecuencias, algunas beneficiosas y otras molestas, también en función de las personas que valoren esos cambios, ¿no? Y desde luego estamos también en muchas Semanas Santas, también compitiendo por algo que es un bien escaso, que es el turista. Eso también lo tenemos que tener en cuenta. Bueno, en primer lugar, la visibilidad de las celebraciones religiosas, especialmente las que son devociones populares, me refiero sobre todo no a algunos actos íntimos de las cofradías, sino a algunos que son manifestaciones públicas. Pues ahora tiene una visibilidad en una sociedad secularizada. Esto no pasaba en el origen de la Semana Santa, la sociedad no estaba secularizada. Los intereses políticos y económicos con los que en parte se iniciaron las recuperaciones de la Semana Santa se han ido implementando y estas celebraciones de base religiosa se tratan como un paquete turístico en muchos casos. No digo que se trate solo como un paquete turístico, por favor, no quiero decir eso, sino además, bueno, aunque la base sea religiosa, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Pues porque la Semana Santa Barroca no nace como espectáculo, aunque sea espectacular, sino como vivencia pública de fe, aunque sin la espectacularización no existiría y por eso, por esa espectacularidad, las Semanas Santas ahora como turismo pues viven mucho, ¿no?, de esa pátina barroca, ¿no? Tenemos también además que el patrimonio de la Semana Santa, ¿qué le voy a decir a los participantes de la red, ¿no?, que tienen a gala bueno, cultivar y cuidar con mimo, ¿no?, estas celebraciones que han heredado por tradición, ¿no?, pero en muchísimas más ciudades, y no lo voy a decir por orden de prelación, solamente voy a decir algunas de las muchas que podríamos decir, ¿no? Pues no sé, por ejemplo,
Palermo, Cuenca, Valladolid, Murcia, León, Zamora, Tarragona, bueno, pues también se convierten en una tarjeta de visita de las ciudades, ¿no? En un elemento identitario fuerte que se vende como paquete turístico. No lo he dicho antes, estoy muy honrada de estar aquí con vosotros en este encuentro de cofrades, un poco fuera del rollo academicista que tenemos otras veces, que también es muy interesante, que lo han apuntado también algunos participantes de la mesa anterior, como Alexandro, que se ha manifestado como un historiador conservador. Y la verdad que voy a dar paso a los participantes de esta mesa redonda. Gerlando Taibi, Gran Cerimoneire de la Real Maestranza de Caltanissetta en Sicilia, Italia. Noel Castillo, de la victoriosa Holy Cross Confraternity y gerente, manager, director de turismo de Virgo en Malta. Antonio Candil, secretario de la Agrupación General de Hermandades y Cofradías de Priego de Córdoba en España. Y Juan Andrés Ibáñez Vilches, director del Museo de Bordados Paso Blanco de Lorca, ¿no? Como Antonio Luis lo ha hecho muy bien, pues ahora me ha puesto el listón muy alto y tengo yo que moderar así como lo ha hecho él, ¿no? Dándole paso a todos, ¿no? En riguroso orden y además, bueno, manteniendo los tiempos, ¿no? Así que bueno. Gerlando, Sí. tienes 4 o 5 minutos, 3, 4 minutos, 5 como mucho para presentarnos este enfoque turístico de Va bene. Allora, Caltanissetta, sì. bellissima ciudad. No, ma preferisco a questo punto parlare solo direttamente del turismo religioso come visione europea più che altro, no? E non so se mi vedete, io non vedo. No. Mi sentite? Sì, sì, perfettamente. Mi sentite? Ah, va bene, allora vabbè, saluto tutti, ringrazio tutti quanti si sono adoperati per questo importante incontro europeo. Il turismo religioso sicuramente è un'importante variante del turismo culturale, da cui tuttavia si differenzia. In realtà l'idea di legare luoghi ed eventi religiosi al fenomeno turistico è in sé controversa. Chiaramente viene molto criticata dalle autorità religiose che in essa vedono una diversione della pura pratica del pellegrinaggio. È anche molto discusso a livello teorico della difficoltà di darne una precisa definizione che ne consenta l'inserimento all'interno del settore turistico. Si è negato spesso che la visita di un luogo dettata da motivazioni religiose possa essere definita turismo, pur essendo la figura del pellegrino molto vicina a quella del turista. Infatti, sia l'uno che l'altro affrontano un viaggio volontario e temporaneo, diverso dalla loro residenza permanente. Entrambi possono tradurre un fenomeno di massa, la cui natura di evento, che rompe con la routine quotidiana, produce nei due casi conseguenza di natura economica, demografica e urbana. L'elemento religioso, siti, funzioni e cerimonie religiose, può invece costituire un importante fattore geografico per lo sviluppo turistico dell'area che lo accoglie. L'attenzione al motivo religioso crea mobilità, flussi di popolazione di turisti e può diventare occasione di promozione del prodotto locale, mettendo a sistema tutte le risorse economiche presenti nell'area di riferimento, con risultati sinergici tra i servizi culturali e turistici rivolti all'utenza e le attività produttive collegate. Pertanto la compatibilità e la sostenibilità, nonché la coerenza degli interventi che promuovono il prodotto religioso, deve avvenire attraverso l'integrazione orizzontale tra il sistema territoriale, ambiente, paesaggio, sistemi socioproduttivi e gli attori locali, istituzionali e non coinvolti, che consenta un processo di valorizzazione del patrimonio culturale, conoscenza
tutela, conservazione, gestione e fruizione, in linea con lo sviluppo locale. Il turismo religioso, tra l'altro, rappresenta oggi un fenomeno di portata mondiale e in forte crescita. Oggi sono sempre più numerose le persone che scelgono di intraprendere un viaggio verso i luoghi di culto e luoghi sacri, per godere allo stesso tempo delle bellezze artistiche e culturali che sono patrimonio di questi luoghi. Compiere un viaggio di questo tipo significa confrontarsi con altre culture e cercare di entrare nel vivo della loro realtà. Tutto ciò passa necessariamente attraverso l'arte, la storia, la cultura, le tradizioni e la religione del paese ospitante. Il turista religioso interessato alla spiritualità è inoltre accompagnato dal desiderio di fare esperienze di crescita ed arricchimento, di percorrere itinerari e incontrare culture e religioni differenti. Oggi il comparto del turismo, come dicevo prima, religioso, vive un momento felice, in forte e continua espansione sia in Italia che nel resto d'Europa. Le motivazioni di tanto successo sono soprattutto a ricercare nelle attese che questo tipo di turismo riesce a soddisfare nei confronti di un vasto pubblico, il quale desidera conoscere luoghi ricchi di significato e simbologia. Desidera fare viaggi cosiddetti lenti, che mettano al primo posto l'essere umano e la sua crescita personale, con la consapevolezza di avere scelto di fare un'esperienza di vita arricchente che lascerà un segno indelebile. Di fronte all'importante crescita del turismo religioso, la regione siciliana ha finanziato lo sviluppo di diversi itinerari della fede, con l'intento di offrire nuove opportunità turistiche. Gli itinerari comprendono località già molto frequentate per altre tipologie di turismo, inserite adesso in percorsi in grado di valorizzare luoghi sacri, santuari, celebrazioni dei riti tradizionali. Grazie per l'attenzione. Non riesco a sentire. Sí, yo creo que Pilar ha debido tener algún problema con la conexión, pero... ¿Ahora me oís? Ahora sí. Ah, sí, bueno, ¿se me ha oído lo que he dicho al principio? Bueno, decía que... No. Sí, ¿ahora me oís? Sí, adesso sí. ¿Sí? Sí, ahora se te oye. Sí, ahora me oís, vale. Perdón. Decía que Gerlando ha dicho algo muy importante. Lo primero, ha hecho una distinción entre peregrino y turista. La motivación del viaje es distinta, aunque económicamente, si estamos hablando de turismo, ambos dejen réditos, ¿no? Pero parten de una motivación diferente. Ha puesto en la mesa algo que me parece muy importante, que es la negociación. La negociación de distintos agentes locales, bueno, pues para gestionar ese bien patrimonial y religioso, cultural, ¿no? También. Ha hablado de protección y desarrollo de lo local, muy importante también, ¿no? Porque a raíz de este turismo religioso o peregrinación religiosa se promocionan otros productos locales, entonces no es una cuestión menor, ¿no? Y ha hablado pues de algunas cuestiones importantes como comprender una realidad ajena y la fascinación que producen estos hechos religiosos, bueno, pues por la belleza o por la espectacularidad que tienen, ¿no? Y ahora yo creo que tiene la palabra Noel Castillo, que nos cuente, que nos ilustre de cómo lo enfoca él, además, desde un punto de vista profesional, como cofrade y como profesional, ¿no? Con las dos facetas. ¿Noel?
Allora, come state dicendo, il turismo religioso, penso che dobbiamo pensare che sarà il futuro delle nostre celebrazioni. Perché? Perché ovviamente dal turismo ogni paese dipende tutto. Il turismo crea commercio, il turismo crea tante attività e penso che abbiamo bisogno del turismo religioso. Ovviamente sono d'accordo anche con voi che il turismo può anche effettuare un po' le celebrazioni religiose. Dobbiamo capire che tanti turisti che viaggiano per questi eventi, inclusa anche la Settimana Santa, fanno questo per vedere lo spettacolo, più di entrare nella manifestazione religiosa. Ma io non penso che questa cosa possiamo trovare un bilancio. Un bilancio è come avere il turismo e come non rovinare queste manifestazioni che sono primamente religiose. Io sono stato in Spagna, Valle Grave, a Seviglia, anche a Malaga, per vedere la processione del Venerdì Santo. Ci sono tanti turisti, per prenotare un albergo è quasi impossibile in questi giorni. Ma come ho detto, dobbiamo sempre trovare un bilancio. Io penso anche a un'altra cosa, che anche tra di noi possiamo creare un scambio turistico. Io lo so che è difficile perché le processioni sono quasi tutti in giovedì santo e venerdì santo, ma come lo so io, come lo sapete anche voi, queste manifestazioni stanno estendendo anche cominciando dal giorno della Dolorata e poi la Domenica delle Palme. Allora, io penso che possiamo tra di noi anche creare questo turismo religioso. Come? Perché quello weekend prima della Settimana Santa possiamo anche creare un scambio, come noi vogliamo a vedere la manifestazione di Spagna, anche di Sicilia. Non lo so a Sicilia se fanno qualcosa durante il weekend prima del Venerdì Santo, ma qui a Malta, su Malta posso parlare, le manifestazioni cominceranno praticamente dal giorno della Dolorata, una settimana prima della Settimana Santa, e continuano fino alla Domenica della Pasqua. E allora io penso che quello weekend dove non è troppo faticoso, il weekend prima della Settimana Santa, possiamo creare questo scambio culturale. Ma dico di nuovo che io penso che il turismo religioso dobbiamo investire nel turismo religioso. Se vogliamo che le nostre manifestazioni e tradizioni che noi amiamo tanto continueranno in futuro è con forza il turismo religioso. Sí, Pilar. Pilar. Es que se desactiva el audio solo, no le toco. No sé si me oís ahora. Sí, ahora sí te oigo. Sí, decía que tiene la palabra ahora Antonio Candil, secretario de la Agrupación de Hermandades y Cofradías de Priego de Córdoba. Bueno, buenas tardes a todos, ¿no? Es un placer poder participar en la tertulia en representación de la agrupación a la cual pertenezco y represento, ¿no? En relación a lo que han mantenido inicialmente los contertulios, creo que desde un punto de vista, sobre todo en el caso que a nosotros nos ocupa aquí en el sur de la provincia de Córdoba, en España,
se puede englobar el turismo religioso dentro de un paquete turístico, no como un turismo exclusivo. Es decir, dentro del paquete turístico que pueden ofrecer a tanto turoperadores como especializados en la materia, se podría encontrar un turismo gastronómico, un turismo de naturaleza, un turismo cultural y lo que en sí mismo lleva el turismo religioso, ¿no? Que sería el motivo por el cual nos encontramos hoy aquí fundamentalmente, ¿no? El hecho de que haya un turismo religioso, en nuestro caso concreto, no solamente se circunscribe a lo que se puede entender por la festividad religiosa por antonomasia para los cristianos, que es la propia celebración de la Semana Santa, en conmemoración de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor, sino en nuestro caso concreto, y aquí en Priego de Córdoba, en lo que se podría englobar como una segunda Semana Santa, algo muy curioso, que es lo que se llaman las fiestas de mayo o fiestas votivas de mayo, que celebran concretamente 5 cofradías, 5 hermandades, en base a un voto que hicieron los antepasados, impetrando pues la intercesión de las sagradas titulares de cada cofradía, para evitar la peste y sobre todo para solicitar buenos temporales de lluvias para la obtención de los frutos de la tierra, ¿no? Entonces, dentro de ese paquete turístico, digámoslo así, nos encontraríamos dentro de lo que es el turismo religioso en nuestra localidad, ¿no? Lo cual conlleva que nos podamos encontrar con una dicotomía de la propia característica de la persona que asiste o del turista. Inicialmente puede aparecer un turista que aparezca con ánimo de conocer, de investigar, ¿no? Y en segundo lugar nos podemos encontrar con lo que podríamos llamar un turista generacional, que es posterior a personas, familias, gente que en su momento tuvieron su residencia aquí y que por diversos motivos desaparecen, ¿no? Y una segunda generación, una tercera generación, es cuando vuelven a buscar sus orígenes o a buscar sus raíces, ¿no? Lógicamente, todo esto englobado y apoyado por las instituciones civiles, lógicamente, que son las que desde la base y la plataforma de lanzamiento turístico que ellos tienen, son los que pueden poner al alcance y dar a conocer en su ámbito y en sus medios este tipo de celebraciones y este tipo de turismo. Entendiendo que si bien en nuestros supuestos no solamente es un turismo exclusivamente religioso, ni como ha dicho inicialmente Gerlando, un turismo de peregrinos, sí lleva una base, una connotación fundamental y esencial de celebración religiosa, ¿no? Que es la que el producto, llamémoslo así, no me gusta utilizar esa palabra, el producto que en nuestro caso se puede dar a conocer y a ofertar a todos los interesados. Gracias, Antonio. Has enlazado con algo que había dicho Noel también, ¿no? La necesidad de inversión para promocionar el turismo. Y además has añadido un elemento que a mí me parece también muy interesante, ¿no? Porque Gerlando había hablado de peregrinos y turistas y tú has hablado de otro elemento, de esas personas que viven en la diáspora pero que tienen un origen en la zona, ¿no? Que también es muy importante, y algunos además fijos, ¿no? Son población fija en ese momento, entonces no hay que perder, ¿no? Esta cuestión atávica, ¿no? de volver a los orígenes a veces, ¿no? A nosotros no nos gusta mucho decir atávico, pero creo que en este caso se puede decir, ¿no? Y bueno, y el tema de los paquetes turísticos, no solo incluyendo otros productos, incluso el de playa a veces va con Semana Santa, y de hecho en algunas ciudades que has mencionado, ¿no? O que se han mencionado ya en esta mesa, como por ejemplo en Málaga, es imposible extrapolarse a la Semana Santa si uno va en las fechas, ¿no? Bueno, tiene ahora la palabra Juan Andrés Ibáñez Vilches, director del Museo de los Bordados de Lorca, también en el sur de España.
Hola, buenas tardes a todos. En primer lugar, quería agradecer a la organización el esfuerzo que han hecho para que conozcamos algunas cositas más, algunos temas importantes y relevantes para la Semana Santa y también para la supervivencia de la Semana Santa, en la que una parte importante, aunque no nos guste muchas veces a los cofrades decirlo, una parte importante de esa supervivencia estará en el turismo. Mi condición de ahora mismo director del Museo de Bordados del Paso Blanco, de Lorca, de ser cofrade de niño, de haber incluso desempeñado la presidencia durante 6 años, entre 2008 y 2014, yo la enlazo, al igual que Noel, con la jefatura del servicio de promoción turística del Ayuntamiento de Lorca, con lo cual estoy, por así decirlo, un poco en los dos lados del campo. Estoy en los dos lados del campo, ¿no? En la parte cofrade, en la que muchas veces el turismo lo vemos necesario, pero no queremos perder nuestra esencia, y lo veo desde la parte del punto de vista de la promoción turística, del beneficio para la ciudad. Una ciudad que tiene una gran parte de los ingresos, como es el caso de Lorca, una gran parte de los ingresos a partir de esa semana, de 10 días aproximadamente, en las que turistas y visitantes nos honran con su presencia y con su gasto, que al final el turismo se mide en gasto. Yo de todas formas quería introducir un elemento más. Se ha hablado de turistas, se ha hablado de peregrinos, perdón, se ha hablado de esos segundos residentes, de esas segundas generaciones que vienen a visitarnos, pero sobre todo en ciudades grandes y en pequeñas también. Yo creo que es muy importante el movimiento que se produce en el interior de la ciudad. Hay personas que viven en barrios que no pisan la calle Campana en Sevilla, o no pisan la calle Lario en Málaga, o no pisan la avenida Juan Carlos I en Lorca durante todo el año, y que sin embargo en Semana Santa están allí presentes día tras día y hora tras hora para ver esa Semana Santa. El caso de la Semana Santa de Lorca, una Semana Santa con una gran tradición turística. Fuimos fiesta de interés turístico allá por los años 60, fiesta de interés turístico nacional en los años 80 y fiesta de interés turístico internacional desde 2007. Una Semana Santa muy atípica, en la que existen bandos, como en casi todas las Semanas Santas. Cada bando pretende ser mejor que el otro, y en la que, sin perder para nada la esencia religiosa y la esencia devocional, la Semana Santa de Lorca incorpora, no me gusta la palabra, pero tengo que usarla sin más remedio, incorpora la parte de espectáculo. Y esa parte es lo que tenemos que pretender, que no sea lo único que atraiga, sino que atraiga también el fondo, que no se quede en esa parte de la forma o en esa parte de la superficie. Gracias, Juan Andrés, por introducir este cuarto elemento, ¿no? Que tenemos peregrinos, turistas, los de la diáspora y movimiento interno también, ¿no? Tú has dicho de la periferia al centro, pero también está bien que la Semana Santa esté en los barrios de las ciudades, y de hecho en algunas está a través de cofradías. Ahora mismo estoy en Valladolid, y aquí estoy en un barrio donde hay una cofradía que funciona perfectamente, que es la Cruz Desnuda, y que además hace barrio, ¿no? No solamente durante la Semana Santa, sino durante todo el año. Entonces, esto es importante. Nos están haciendo algunas preguntas que yo no tenía previstas, pero bueno, que son yo creo que muy pertinentes. Una es si pensáis que la pandemia va a cambiar el aspecto turístico de nuestras Semanas Santas. Así que voy a empezar por orden, ¿no? Y le pregunto a Yerlando Taibi, ¿no? ¿Cómo incide? Bueno, tenemos que partir del optimismo, yo creo, ¿no? Esta Semana Santa pasada ha sido mejor que la anterior. Por lo menos estábamos prevenidos de lo que estamos viviendo. Entonces, bueno, paciencia, ¿no? Pero no sé, Yerlando, ¿qué piensa de este tema, ¿no? Si la pandemia va a tener mucha incidencia en el turismo, o esto pasarà come una malattia. Ma sicuramente, secondo me, è stato anche un momento di riflessione intima che abbiamo fatto tutti, perché ci è servita a rivalutare
tutto quello che durante l'anno facciamo in preparazione di questa settimana santa, che poi ha aspetti di natura non solo religiosa, ma anche culturali, sociali, ed è un momento in cui la gente si ritrova senza differenza di classe. L'operaio è assieme all'ingegnere e viceversa. Tutti andiamo lì a pregare perché davanti a Cristo siamo tutti uguali. Certo, poi io volevo dire un'altra cosa, scusate se mi ricollego al collega di Malta, no? Noi Caltanissetta abbiamo una settimana santa che dura la domenica delle Palme alla domenica di Pasqua. Il vero problema secondo me è quello di poter organizzare anche attraverso la rete europea, perché no, una serie di eventi religiosi e non collaterali da fare durante l'anno fuori Quaresima, fuori Settimana Santa, andando a fare ogni anno magari in uno stato diverso, perché possiamo collegare l'artigianato, l'agroalimentare, l'enogastronomia. Abbiamo tutta una serie di esperienze da mettere in campo che possono aiutarci a portare i turisti. E poi l'amico Gianchi, se me lo consente, l'idea di fare il turismo esperienziale legato anche al turismo religioso non è cosa da poco, perché ci sono dei piccoli borghi, delle piccole città e delle piccole settimane santa magari poco conosciute, non certo come Siviglia, Granada e Malaga, ma che meritano un'attenzione particolare perché mantengono tutta una serie di caratteristiche storico-religiose che secondo me meritano attenzione. Noel, ¿qué piensas? La pandemia, diciamo la pandemia ha creato ovviamente un disastro in tutto il mondo, sfortunatamente, specialmente in turismo e tutti gli eventi che sono organizzati. E qui alla nostra città, a Birgu, a Malta, abbiamo fatto quelle cose che possiamo fare, piccole cose ovviamente, perché per fare eventi esterni non puoi fare niente, solamente nella chiesa. Il futuro dopo la pandemia, chi lo sa? Perché? Perché sto dicendo così? Perché io non lo so, come per esempio tanti bambini che parteciperanno nelle nostre processioni, dopo 2 anni che siamo fermati, come ci sarà la cosa? Speriamo che queste manifestazioni in tutta Europa non sono state affettuate con la solita pandemia. Un'altra cosa che devo dire, che non ho detto prima, sul turismo religioso sempre, io penso che per coltivare questo turismo religioso, come abbiamo detto anche tra di noi, tanti turisti che vengono per vedere le processioni della Settimana Santa non sono anche della nostra religione. Allora dobbiamo spiegare meglio che questo non è semplicemente un spettacolo. Ho sentito parlare quello rappresentante dell'Orca e ho visto la processione dell'Orca su YouTube, è veramente bella. Ma per qualcun turista che venga lì per vedere la processione, dobbiamo spiegare, anche per di noi, anche a Malta, che questo non è semplicemente uno spettacolo, è una cosa più religiosa. Quella è una cosa importante. Per il turismo religioso ci sono anche, almeno posso dire sulla nostra città, sulla città di Birgu, tante altre cose, non semplicemente la manifestazione, la processione. Ci sono tante esibizioni. Qui a Malta è tanto popolare che durante la Settimana Santa ci sono tante esibizioni, statuette piccole, miniature, ci sono tanti in ogni città. Questi possiamo anche sfruttare per avere altro turismo religioso. Ma come ho detto, è importante questa cosa, che noi spieghiamo ai turisti che vedono le nostre processioni che questo non è semplicemente uno spettacolo. Prima cosa è una manifestazione del Venerdì Santo. Juan Andrés, ¿tú qué opinión tienes acerca de la pandemia? Yo creo que lo primero que tenemos que pensar es cómo va a afectar la pandemia a la Semana Santa. ¿Qué significado va a tener esas restricciones, si se tienen que mantener o no?
a la hora de la puesta en escena de cada una de las profesiones, pues con sus grupos de costaleros, con sus grupos de portapasos, con sus grupos de procesión, y luego la segunda parte es cómo va a afectar al movimiento de las personas para que vengan. Yo creo que en el momento en que haya apertura y que haya cierta tranquilidad, los turistas se van a mover. Se van a mover. Yo creo que en ese sentido va a afectar en unos pequeños porcentajes a las personas que quieran mantener unos cuidados llevados un poquito más al límite. En teoría, el año que viene estaremos vacunados un gran porcentaje de personas en cada uno de los países, y yo creo que ese movimiento se va a seguir produciendo en cada uno de los países y, por tanto, los movimientos internos de cada país. En cuanto a lo que apuntaba Noel, yo creo que sí que es verdad, que es necesario la desestacionalización con respecto a esos días como un modelo preventivo y como un modelo de protección ante las posibles consecuencias que tenga la pandemia. El problema que tenemos los que estamos en Semana Santa es que no salimos a ver otra Semana Santa, porque estamos en la nuestra, nos gusta la nuestra, vivimos la nuestra y no nos movemos a ver otra. El resto del año es cuando tenemos esa oportunidad para poder verla, y eso podemos hacerlo pues, a través de esas exposiciones de estatuas, a través de los museos de Semana Santa, el Museo de Bordado o los museos de bordado que hay en Lorca concretamente, el Museo de Orihuela o los museos de bordado de Semana Santa o de cofradías que hay a lo largo de toda España. En el Levante español hay muchísimos museos dedicados a la Semana Santa. Por tanto, yo creo que en la pandemia, primero tenemos que saber cómo nos afecta a las cofradías. Segundo, tendremos que saber cómo se puede producir la movilidad. Yo creo que para entonces soy optimista. El movimiento creo que será notable, y desde luego tenemos que trabajar mucho, como apuntaban, también en esa desestacionalización, en ese montaje de determinados actos en torno a la Semana Santa, actos religiosos o actos culturales o musicales incluso, que puedan atraer a personas a nuestras ciudades. Lo que desde luego no soy partidario es de montar Semanas Santas paralelas en fechas distintas a la Semana Santa. O sea, no se pueden hacer, con perdón de los valencianos, una falla en septiembre. Una Semana Santa en octubre no tiene sentido. Antonio, te salté antes. Tu opinión, por favor. Bien, vamos a ver. Comparto en parte lo que han dicho nuestros contertulios, sobre todo lo que ha dicho Juan Andrés. Yo tengo esperanza en que una vez se aplique la vacuna al mayor porcentaje posible, entremos en lo que se denomina la inmunidad de rebaño, pues se puedan ir desarrollando la Semana Santa como tal dentro de la nueva normalidad, ¿no? Indiscutiblemente es que al día de la fecha y tras el parón de estos 2 años ha afectado mucho y seriamente a lo que es el turismo de Semana Santa. Eso es indiscutible, sobre todo partiendo de la base en poblaciones más con un número de población como la nuestra, más pequeñita, ¿no? En que los establecimientos del ramo de hostelería han permanecido cerrados, pues ese es el primer hándicap que hay, ¿no? Pero es una, como se suele decir vulgarmente, la pescadilla que se come la cola, puesto que si no hay turismo no pueden mantener el establecimiento, y si no pueden mantener el establecimiento es porque no hay turismo, ¿no? Pero en tanto en cuanto eso se va dinamizando y se va adquiriendo la velocidad que ha tenido hasta el año 2019, lógicamente la actividad propia de las hermandades y cofradías no se afecta, salvo en nuestro caso concreto y por disposiciones tanto de las administrativas como por la propia diócesis de Córdoba, en la cual pues, en su momento no permitía y no permite el desarrollo de cualquier tipo de acto cultural exterior, es decir, fuera de lo que son las iglesias. El resto, pues, igual más o menos lo que han dicho los compañeros, de que hay esperanza de que se vaya avanzando. No creo que afecte en exceso a lo que es el desarrollo propio de las actividades y de los actos de culto de las propias hermandades, y el turismo pues se va incentivando. El simple hecho de que, por ejemplo, aquí ya en Andalucía
se haya levantado el cierre perimetral entre las 8 provincias, está poniendo de manifiesto que hay nuevo turismo, un turismo que a lo mejor no pernocta, ¿no? Pero un turismo que, como bien ha dicho Juan Andrés, pues que va a conocer otras cosas que no conoce, y a lo mejor se desplaza gente de bien Córdoba capital, de Málaga o de Sevilla o de Granada, con lo cual se está iniciando nuevamente la maquinaria, pero a una velocidad mucho más lenta que la que teníamos hasta este momento. Habéis abierto un tema que también estaba pendiente, que es el de la desestacionalización a través de distintas actividades. Yo qué sé, se han dicho exposiciones, pero pueden ser conciertos, se ha dicho museos, pero pueden ser también muchas cofradías que tienen un patrimonio notable, importante, y que generosamente abren sus iglesias penitenciales para que se puedan visitar todo el año. Y a lo mejor, bueno, pues sí que conviene pensar. Empezó también Gerlando hablando de que la pandemia nos había ofrecido la posibilidad de parar y pensar también que en este mundo tan ajetreado que tenemos no es una cuestión menor. Pero bueno, os voy a hacer ahora otra pregunta, y es si consideráis que en general, que ya es algo que también ha apuntado Noel, porque Noel ha dicho, esto no es un espectáculo, ¿no? Lo que él ha querido decir es que los actos de Semana Santa son un rito, no los hacen actores, los hacen cofrades, ¿no? Hay una diferencia sustancial con respecto a eso, pero vosotros consideráis que en general, evidentemente habrá de todo, pero en general el turista entiende la verdadera celebración de el verdadero significado de las celebraciones de Semana Santa cuando asiste. Hombre, también tenemos que tener en cuenta algunas cuestiones como la procedencia cultural del turista, claro. Pero si pensamos, por ejemplo, no sé, en un europeo, ¿no? Bueno, que tenga un conocimiento básico, ¿no? pues de nuestra tradición cultural cristiana, que es la base cultural de Europa, ¿no? Bueno, en otros lugares también, ¿no? por los procesos de colonización que hemos tenido, pero ¿pensáis que en general conocen el significado, ¿no? de estas celebraciones, o simplemente ven un espectáculo que nosotros sabemos que no lo es? Pero conseguimos transmitir, o sea, al vender ese turismo, y digo la palabra vender porque se venden paquetes turísticos, hacer esa pedagogía, que también en la mesa anterior se ha hablado mucho de pedagogía a nivel interno, con las secciones infantiles de las cofradías o con otra serie de actividades, ¿no? Como procesos de normalización, de ir a la escuela, apuntó a alguien, ¿no? Pero ¿pensáis que realmente se hace bien esto al ofrecer un producto turístico? Gerlando. No oímos a Gerlando. ¿Lo oís vosotros? ¿No? No. Mi senti? Sì, ora sì. Ora sì. Allora io dico, non voglio più parlare della pandemia, speriamo che stia passando e che il prossimo anno queste processioni riusciamo a rimetterle in moto. La cosa che volevo dire io è anche un altro aspetto, cioè noi ci siamo gemellati come Real Maestranza con la Settimana Santa di Popayán in Colombia. E questi qua, che sono patrimonio dell'umanità dell'UNESCO, tra l'altro, hanno 50 gruppi statuari grandi che escono durante la Settimana Santa, e poi ne hanno 30 piccole, i chiquitos, portate dai ragazzini dei 13-14 anni, che escono la settimana dopo. E ovviamente la presenza turistica è maggiore la settimana dopo della Settimana Santa, perché mentre nella prima parte tutti bene o male siamo in giro nella nostra Settimana Santa, i turisti in quel caso, e anche chi è addetto ai lavori, si può permettere di. Allora, cosa vuol dire questo? Lo so che non è facile pensare a creare anche eventi collaterali, però è indispensabile, perché un evento religioso di una processione qualsiasi, che non dimentichiamo che ci sono pure i santi patroni, ci sono diverse processioni particolari in tutto il mondo, soprattutto in Spagna, in Portogallo, la stessa Malta, e perché noi in Sicilia.
Ecco, questa rete dovrebbe un attimino promuovere, valorizzare queste presenze che ci sono particolari che a volte sono sconosciute. Io dico che potremmo fare un buon lavoro, perlomeno io ci credo, e ritengo che la rete sia nata anche per questo, perché la processione della Settimana Santa è quella che è bella, bellissima, la porteremo sempre avanti, ma è quella. Non è che ci possono essere grandi novità in termini turistici di rappresentanza, perché a Siviglia i 10 giorni di Settimana Santa gli alberghi sono triplicati e non c'è mai posto, tanto per dirne una. Invece se noi vogliamo portare i sivigliani, per dire, o gli andalusi nelle nostre manifestazioni, fuori dalla Settimana Santa, sicuramente anche legate a un evento religioso, perché una processione, come dicevo prima, del Santo Patrono o dell'Addolorata di settembre, secondo me riusciamo a mettere in campo delle manifestazioni, chiamiamole collaterali, rispetto agli eventi religiosi madri, che possono veramente portare gente. Portare gente vuol dire chiaramente uno sviluppo economico per le nostre città e per le nostre regioni, e penso che ne abbiamo di bisogno, tra l'altro. Quindi se ci sforzassimo un attimo a pensare un poco più in là della nostra Settimana Santa, forse potrebbe anche essere positivo. Io la butto lì, poi non è che possa essere accolta, però io ci penserei un attimo. Gracias, Yerlando. Noel, no sé qué piensas tú de esta cuestión, de si hacemos pedagogía a la hora de ofrecer los productos turísticos. Si los turistas distinguen que están ante un rito, no ante un espectáculo, aunque también hay espectáculos y grandes compañías de teatro que representan la pasión. Creo que hay un problema de conexión con Noel. Sì? Sì, ti sento? Ok. Sì, ora sì. Allora, sulla cosa che stiamo dicendo, diciamo la verità, il 90% dei turisti vengono per queste manifestazioni per lo spettacolo. Questa è una cosa che non possiamo negare. Ma come ho detto prima, come hanno detto anche i miei amici qui, con un po' di aiuto possiamo questi turisti coinvolgere più in quello che stanno vedendo. Per esempio qui a Malta facciamo un commentario durante la processione che il turista può seguire in varie lingue cosa sta vedendo. Almeno anche con i contesti della Bibbia, su ogni personaggio, su ogni statua, che può capire più. Su quello che ha detto anche il mio amico qui siciliano, quello che ha detto che possiamo fare qualcosa, come fanno, se non mi sbaglio, lui ha detto che sono gemellati con un paese della Colombia, se non mi sbaglio, che fanno qualcosa una settimana dopo. Sarebbe una buona idea, sì, ma io penso che una manifestazione della Settimana Santa, nel periodo della Settimana Santa, stiamo aiutando a fare un po' più spettacolo noi che religione. Oppure possiamo fare qualcosa, forse piccola, possiamo anche parlare tra di noi, di fare qualcosa nel paese, nella festa per esempio del 14 settembre o del 3 maggio, forse una cosa più piccola, ma non di fare di nuovo una manifestazione come la Settimana Santa in un altro periodo per avere turismo religioso. Su quelle che anche hanno detto qualche amici qui, che avrei un logo che durante l'anno puoi vedere almeno le statue, forse qualche tradizione, qualche immagine della Settimana Santa, quella sì, quello che io sono d'accordo. Qui a Malta, alla mia città di Birgu, abbiamo l'oratorio del crocefisso che ogni turista può vedere le statue durante l'anno.
è aperto quasi tutti i giorni. E questa è una cosa bella, perché un turista che non viaggia durante la Settimana Santa può almeno avere un po' un'idea delle celebrazioni che facciamo durante la Settimana Santa. Gracias, Noel. Yo he entendido el ejemplo que ha puesto Gerlando de Popayán, lo he entendido de otra manera, no como, como parte del rito. Los pequeños imitan a los mayores y aprenden. Esto se hace también en algunos lugares de España, en el que los niños juegan a pasos, pero es algo ritualizado. No es algo que se haga fuera del rito, forma parte de la dinámica. Pero bueno, sí que es cierto que, claro, no podemos dejar de lado que lo que estamos haciendo es convertir el mensaje de Cristo en un bien de consumo, ¿no? Entonces, varios de vosotros ya lo habéis dicho. Antonio, Juan Andrés fue muy tajante, dijo, no estoy de acuerdo en que se hagan Semanas Santas paralelas o algo así, no sé exactamente cómo lo manifestaste, ¿no? A mí personalmente tampoco me gusta, aunque no es relevante mi opinión aquí, ¿no? Los que tenéis una idea clara sois vosotros, ¿no? No sé, con respecto al conocimiento o a la diferenciación que puedan hacer los turistas de diferenciar el rito de un simple espectáculo. Antonio, ¿tú qué opinión tienes? Como cofrade también, claro. Claro, es que la ventaja es que vosotros estáis en los dos lados, ¿no? Entonces... Efectivamente, ¿no? Bien, vamos a ver. Evidentemente, en el caso nuestro, el hecho de que el origen de la hermandad de cofradía que hay aquí en Priego, muchas de ellas se remontan al siglo XV y principios del siglo XVI, ¿no? Evidentemente tenían un origen catequético obligatorio, puesto que, por desgracia, en esa época el acceso a la cultura era nulo totalmente, ¿no? Entonces, volvería a ser la diferenciación que he hecho en la primera intervención. Generalmente, según el tipo de turista, ¿no?, que a nosotros nos visita, que tiene un alto porcentaje de ser turista nacional, ¿no? En un alto porcentaje, podría decir un 80, un 90%, no creo que lo vean como un espectáculo puro y duro, véase como una representación teatral, un concierto de música sacra o incluso un partido de fútbol o un concierto de música moderna, ¿no? Evidentemente que tiene un papel o tiene una esencia de belleza que atrae un papel o un punto de puesta en escena en relación a los hábitos penitenciales, los participantes en los cortejos, que atrae por la propia belleza del cortejo y por la propia belleza del patrimonio o de los elementos que participan en la estación de penitencia. Pero yo entiendo en un alto porcentaje que se le sigue entendiendo y reconociendo su valor religioso, independientemente de que el espectador, el turista como tal, sea practicante o no sea practicante, ¿no? Y en el caso de turismo internacional, que en algunas ocasiones pues también frecuentan, yo creo que en un altísimo porcentaje son muy respetuosos, ¿no?, y muy consecuentes con lo que se está celebrando, ¿no? En ningún caso entiendo que puedan sobrepasar o inmiscuirse desde un punto de vista un poco a la ligera o sin analizarlo exhaustivamente, que pueda afectar a la estación de penitencia o a la procesión en este caso, ¿no? Por lo cual entiendo que, independientemente de la belleza en sí de una estación de penitencia, defiendo o mantengo que tiene un origen totalmente catequético y que la gente no llega a entenderlo con la palabra, no me gusta utilizarla, como bien ha dicho Juan Andrés, espectáculo en el más amplio sentido de la misma. Juan Andrés, ¿tu opinión al respecto? Sí, la Semana Santa nace como una pedagogía, eso estamos de acuerdo todos. No nace para hacer un espectáculo ni para atraer a los turistas, nace como una pedagogía para enseñar en esos momentos en el que el acceso a la cultura era mínimo
y se refuerza en una época en la que con las desamortizaciones las iglesias y las cofradías habían perdido gran parte de su patrimonio. Eso hace que en muchas ocasiones, como por ejemplo en la de Lorca o en muchas que integran Caminos de Pasión, se potencien los grupos bíblicos a la hora de poder. La Reina de Saba sale en muchos sitios, la Reina Esther sale en muchas de esas procesiones de las ciudades que integran Caminos de Pasión. Eso formaba parte de la pedagogía. En cuanto al tema de si el turista se queda en el espectáculo o no, yo creo que había que diferenciar un poquito en esos turistas. El turista religioso con convicciones religiosas y el turista que simplemente a lo que va es a tener un catálogo de imágenes, a tener un catálogo de procesiones visitadas o de productos consumidos. Yo creo que hay que diferenciar, incluso dentro de lo que podríamos denominar turismo religioso, habría que diferenciar eso. El turista religioso con convicciones religiosas, yo creo que es capaz de ver mucho más allá de lo que es el espectáculo. Entra en la raíz, entra en ver no solamente una belleza o la estética de una imagen, sino en ver cómo esa imagen le llama la devoción. Eso no hace que pierda la capacidad de contemplar y de disfrutar de un espectáculo. Cuando una imagen hace una revirada en una calle estrecha o hace una entrada en una iglesia con una puerta que es infinitamente más pequeña que el propio trono de palio, el paso de palio. Yo creo que eso lo ve el turista y lo ve el turista con esas convicciones religiosas. Como decía Antonio, el turista nacional esa convicción la tiene porque conoce la cultura y no es un turista de consumo exclusivamente, sino que también va un poquito a entrar en ese trasfondo. Esa parte de la pedagogía que hay que hacer con el turista, nosotros en Lorca la tenemos muy, muy implantada. No tenemos un relator de la procesión, por así decirlo, porque es muy difícil, se realiza durante un recorrido de muchos metros y con un griterío y algarabía que haría bastante difícil poder escuchar cualquier cosa, pero sí desde hace, no sé, 20 años se edita lo que se llama el cortejo, donde se va explicando una a una todas esas figuras de la procesión, donde, como he dicho, pues aparece la Reina de Saba, aparece la Reina Esther, aparece la dinastía de los Flavios, aparece Nerón, personajes que han tenido que ver con la historia del cristianismo o con el Antiguo Testamento, o que forman parte y están representados y escritos en el Antiguo Testamento. Esa labor de pedagogía es muy difícil de hacer durante la parte que podemos considerar espectáculo, pero sí se hace durante el año. Y se hace durante la Cuaresma, incluso con los propios jóvenes de la ciudad a los que se les invita a los colegios a venir a los museos donde se les explica cada uno de esos personajes cuyos mantos, cuyos trajes, cuyas vestimentas están en los museos y además se les enseñan las figuras, las imágenes sagradas. Yo creo que eso es necesario y esa pedagogía también la hacemos con los niños, que en Lorca, igual que en esta ciudad con la que están hermanados ellos, hacemos una procesión que llamamos del papel. Los niños el 3 de mayo reproducen las figuras de la procesión de todos los días de procesión, desde Domingo de Ramos o desde Viernes de Dolores hasta Domingo de Resurrección, reproducen las figuras de la procesión hechos con bolsas de basura, con papeles pintados y coloreados, y es una cantera que además nace con fuerza y viene sabiendo lo que llevan entre manos. Creo que se nos ha terminado el tiempo y hay muchos temas interesantes que no vamos a poder abordar, pero que voy a decir así brevemente, ¿no? Para que lo reflexionemos todos para otra ocasión, ¿no? A ver si podemos tener otro encuentro, ¿no? Y es si el turista influye en las procesiones con ese deseo de agradar al turista, por lo que había dicho al principio, porque el turista es un bien escaso, no es un bien que sobre en los sitios, ¿no? Los turistas son siempre bienvenidos, ¿no? Y bueno, y también algunas cuestiones sí, que ya se han apuntado brevemente, que es sobre la masificación a veces, ¿no? Que a veces, no en las ciudades que están más preparadas, ¿no? Pero a lo mejor en núcleos rurales, que no nos podemos olvidar que también hay Semana Santa, ¿no? Es algo, el relato universal de la pasión se da en toda la cristiandad, ¿no? No solamente en núcleos urbanos con
con buenos hoteles y promoción turística en todos los sitios, y a veces algunas pequeñas localidades se ven desbordadas, ¿no? con los turistas. Bueno, como tenemos que ir cerrando, agradezco a los intervinientes en esta mesa que hayan, bueno, relatado su experiencia, además desde los dos lados, que eso es importante, ¿no? Poniéndole una vela a Dios y otra al diablo, así, por decirlo de alguna manera, que creo que aquí viene bien, ¿no? Por esas recelos que a veces genera el turismo, ¿no? Con respecto a la Semana Santa, y a la organización, porque bueno, está muy bien la actividad anterior, ¿no? De, bueno, pues más académica, ¿no? Tenemos que hacer una etnohistoria, esto ya también se ha dicho en la mesa anterior, de nuestras Semanas Santas, pero es importante la visión del cofrade precisamente por eso, porque la Semana Santa la hacen los cofrades, no los investigadores ni los gestores de turismo. Los demás podemos ayudar, pero la Semana Santa es algo vivo porque tiene cofrades que viven su fe en distinta manera, o porque hay cofrades que, bueno, yo creo que podemos decirlo también sin demasiado pudor, ¿no? Que no necesariamente tienen mucha fe, pero tienen unas motivaciones identitarias fuertes para participar en estos ritos, ¿no? Por el tema de la herencia. Entonces, bueno, pues agradecemos a Caminos de Pasión, a los que se han conectado desde su casa, que también que hayan participado, y ya, Julio, cierra tú, porque ya es la hora. Bueno, muchas gracias, Pilar, muchas gracias a todos los participantes. La verdad es que yo creo que se quedan muchas cosas que podríamos seguir hablando mucho tiempo y que desde luego nos invitan a poder organizar más jornadas de este estilo para ir profundizando. Yo creo que el turismo se ha convertido en un hecho ya inseparable de una buena parte, por lo menos, de los espacios públicos de estos rituales, y que por tanto tendremos que avanzar más y trabajar más, por un lado, en cómo podemos compatibilizarlos con la conservación de los valores culturales y patrimoniales identitarios de estos rituales, y por otro lado también por la importancia social y económica que el turismo pues está alcanzando en muchos de los territorios, y de los que la Semana Santa forma parte importante de su desarrollo, de su presencia y por tanto de sus consecuencias socioeconómicas. Lo tenemos que dejar aquí, esperamos poder seguir tratando estos temas en un futuro próximo, e invitaros a todos a que os volváis a conectar mañana a la misma hora para seguir con los temas que tenemos previstos sobre los museos y sobre una cosa que ha salido en varias ocasiones, de cómo podemos ir consolidando estas redes de cooperación y de colaboración entre todos. Muchísimas gracias por vuestra presencia y os esperamos a todos mañana. Gracias.